mucho más, pero tengo en línea ya a Alejandro Olmos Gaona, uno de los grandes conocedores del tema deuda externa precisamente, que durante la semana había hecho un TikTok que me pareció muy interesante, en donde describía y casi que ponía sobre el tapete esto que destacaba el gobierno a partir del presidente Javier Milei de alcanzar el superávit financiero. Él decía, mirá que el superávit financiero, todo muy lindo, pero generaste en enero una deuda pública de más de 10.000 millones de dólares. Alejandro, buen día, gracias por el contacto. Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Buenos días, Roberto, ¿qué tal? Bien, acá estamos hablando con Luciano Orellano, el autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, con el diputado provincial Rodolfo Schwartz, diputado del Frente Chaqueño, hablando un poco acerca del discurso de Milei, y queríamos analizar con usted también en relación a esto que marcaba, ¿no? Que por un lado el presidente se jacta de alcanzar el superávit financiero, pero por otro lado generó en enero una deuda pública en dólares mayoritariamente de 10.000 millones de dólares. ¿Cómo se explica esto? Primeramente, el presidente es un evidente mentiroso porque no tiene la menor idea de lo que son las cifras históricas. Esto de que, primero, ayer no dijo nada nuevo porque es un poco lo que venimos conociendo desde hace tiempo. Y cuando habló de los 100 años de decadencia, es una frase que repite permanentemente, igual a de Macri. Macri fue más prudente, dijo 70 años, es desconocer lo que pasó desde 1923 en adelante. Y una de las cosas significativas y escritas sobre el tema es que precisamente a partir de 1923 empezó YPF a constituirse en una de las petroleras más importantes del mundo con un simple aporte oficial de 8 millones de pesos, y que durante la gestión de Mosconi y después durante la gestión de Silveira, que increíblemente fue del 32 al 42, al 43, es decir, YPF se convirtió en una de las empresas más importantes del mundo, siendo absolutamente estatal. Pero bueno, más allá de las imprecisiones, de los errores, de los insultos del presidente, de todo este acting que hace permanentemente, acá hay realidades. O sea, todos los medios, grandes medios, festejaron el superávit financiero de 518.000 millones de pesos. Y nadie dijo una palabra de los 10.662 millones que aumentó la deuda de enero, a lo que se suma que hace 3 días el ministro Caputo emitió un bono por 5 billones ajustado por SER y 2 bonos, uno por 6.000 millones de dólares y otro por también 6.000 millones con vencimiento, uno en 2025 y uno en 2026. Debo aclarar que esos bonos emitidos por Caputo fueron autorizados por la casta, porque fueron autorizados en el presupuesto 2023, que autorizó un endeudamiento de más de 35.000 millones de dólares. Entonces, demonizamos a la casta, pero usamos lo que hace la casta. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso? Y por otro lado, yo recién estaba escuchando al que estaba opinando, hablando sobre el tema de las pymes y todo lo demás, y por supuesto no puedo sino suscribir lo que dijeron. Es decir, Milei ayer planteó un panorama notable de lo que había ocurrido en los 82 días, pero no dijo una palabra de cómo cayó la industria pyme, de cómo cayó la capacidad instalada de la industria, de la inflación que, claro, se la adjudica, por supuesto, al gobierno anterior, y además de una licuación descomunal de salarios y jubilaciones, porque aquí la realidad es que al que se ajusta no es a la casta, es al sector asalariado, a los jubilados, a los profesores de las universidades, al sector educativo. O sea, me acaban de comentar, amigos míos, que las universidades están sin poder afrontar los presupuestos más allá de 2 meses más. Y en algunos casos, como se ha suprimido el financiamiento educativo, el incentivo docente, y se ha suprimido ha habido una serie de recortes, no saben cómo esto va a seguir. Y de esto el presidente no habló nada, como tampoco habló nada de solucionar la pobreza, ni habló nada de proyectos de crecimiento, que es lo fundamental para la Argentina. ¿Cómo llegamos a esta historia, Alejandro? Aprovechando que también usted es historiador, conocedor de mucha de la historia profunda de nuestro país, ¿cómo llegamos a tener un presidente liberal, libertario, único antecedente a nivel mundial, y que se autodenomina, se jacta inclusive de ser antiestatista y define al Estado precisamente como una organización criminal? ¿Cómo llegamos a esto? Yo creo que eso es materia de análisis, en algunos casos psicológicos, en otros psiquiátricos, porque indudablemente el gobierno anterior cometió errores garrafales, y heredó también un gobierno lamentable como el de Macri.
no sé si la gente se cansa. Es decir, acá hay una realidad, y yo lo he vivido cuando estuve 4 años en diputado y 6 en el Senado. Hay un divorcio enorme entre la dirigencia política y la gente común. Es decir, la gente común ve cómo la dirigencia política utiliza privilegios, hace lo que se le da la gana, y cuando Milei habla de eso, indudablemente dice la verdad. Lo que no dice es que su planteo es favorecer a los grupos concentrados, porque de esos no habla. Y les voy a dar un ejemplo. En 1984, el Banco Central le informó a la Justicia Federal que la deuda estatizada por los privados era de 23.000 millones de dólares. Deuda que a través de una auditoría que ordenó hacer Alfonsín los primeros meses de su mandato, demostró que eran fundamentalmente deudas ficticias. Esos 23.000 millones favorecidos a los privados en el 83 representan hoy 156.000 millones de dólares. Y a esto se suma otra investigación que se hizo, que también está en la Justicia Federal, por la cual el Banco Central favoreció al mismo conjunto de empresas privadas que en 1990 era de 70.000 millones de dólares. Esa cifra actualizada hoy da 256.000 millones de dólares. De eso no hablan los medios, de eso no habla el presidente, de eso no hablan todos los que defienden el capital privado. Entonces, claro, con un país que privilegia siempre un solo sector, con un país donde los que tienen el poder económico jamás van a sufrir ajustes, porque ellos viven bien con inflación, sin inflación, con impuestos o sin impuestos, porque tienen la manera de zafar permanentemente, es decir, y no hay posibilidades de que esto funcione, ¿no? Yo recién me acordaba de un delincuente probado como Luis Lewis, que se apropió de una propiedad pública, que compró tierra violando la ley y sigue hoy ocupándola violando la ley. Yo lo denunció a la justicia diciendo, señores, declararon la prescripción de la causa, pero en este momento la sigue violando y no pasa nada. Hay un gran amigo que murió hace poco tiempo, el fiscal Federico Delgado, que se cansó de pedirle a jueces, al Procurador General de la Nación, acciones legales contra todo este conjunto de personajes y se estrelló contra la pared. Insólito. Ahora, lo último, Alejandro, y aprovechando la deferencia de habernos atendido, quisiera apelar a su experiencia, que usted fue asesor en su momento del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, y Ecuador es uno de los pocos países dolarizados, que dolarizó su moneda. ¿Qué se le puede esperar a nuestro país si viene la dolarización que pregona el presidente Javier Milei? Bueno, ayer Milei guardó silencio sobre la dolarización, porque me imagino que se da cuenta que va a ser muy difícil de instrumentar, pero lo que pasó en el Ecuador al principio fue una verdadera tragedia, una licuación gigantesca de salarios, crecimiento exponencial de la pobreza, claro, es decir, con el por otro lado hay una cuestión fundamental que aún hoy está vigente, y es que cuando un país dolariza pasa a depender del país que emite los dólares, en este caso el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, el país pierde su autonomía monetaria, que es uno de los emblemas de soberanía, aunque por supuesto esto de la soberanía veo que tampoco le importa al presidente Milei porque jamás ha nombrado eso. Ahora, el problema que tiene Ecuador hoy es que ahora con la dolarización prácticamente la inflación es casi inexistente. Entonces, cuando yo me preguntaba por qué no se cambia el sistema, me decían que la gente en general se ha acostumbrado a esto de tal manera, porque antes con el sucre la inflación era como la Argentina, subía permanentemente, aumentaba, y ahora no, ahora los precios están de alguna manera siempre en el mismo nivel. Entonces, la gente común, el kiosquero, el maestro, el empleado, asocia la desdolarización con la estabilidad y no quiere ni remotamente que esto se cambie. Inclusive, yo preparé un proyecto para que se dictara una moneda, se creara una moneda alternativa que funcionara paralelamente al dólar para generar confianza, pero no hubo caso. Entonces, y por otro lado, uno tiene que leer quiénes están dolarizados: Panamá, Zimbabue, Ecuador, 2 o 3 islas y nada más. O sea, todo el sistema de alguna manera no tiene nada que ver con esos criterios. Bien, interesante. Gracias por el contacto, gracias por la deferencia de siempre, Alejandro, y será hasta la próxima. Hasta la próxima, les mando un abrazo. Abrazo grande. Ahí ha pasado Alejandro Olmos Gaona, tal vez una de las personas que más